que nuestro país se retiró el apoyo a la demanda contra el régimen de Nicolás Maduro. Está en línea en estos momentos la embajadora de Venezuela en la República Argentina, la representante de Guaidó en la República Argentina. Embajadora Trota Gamus, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Qué gusto verla. ¿Cómo le va? ¿Cómo cayó esto? Bueno, evidentemente terrible. Creo que todavía nos paseamos por el desconcierto. Es una decisión que lamentamos en profundidad y que realmente desconocemos la razón por la cual el gobierno argentino toma esta decisión, que nuevamente nos cuesta entender, siendo Argentina además, habiendo recorrido una posición democrática tan importante en estos últimos años, caracterizándose por ser un país defensor de los derechos humanos y que además en el 2018 lideró esta demanda junto a otros países de la región. ¿Qué dice la demanda? La demanda fue introducida en el 2018 en conjunto con otros países, como decía, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, donde específicamente solicitan a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que inicie una investigación sobre crímenes de lesa humanidad sobre los hechos cometidos en Venezuela. Lo hicieron, por supuesto, con datos sólidos, basados en diferentes informes, en un informe presentado en su momento por la OEA, datos que siguieron con lo que tiene que ver con la Alta Comisionada de Derechos Humanos, con la Misión Independiente de Hechos. Incluso Argentina en el 2019 llevó adelante un relevamiento de distintos casos de venezolanos que residen aquí, que fueron víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela, específicamente 44 casos. Esto también fue remitido justamente a la Fiscalía para aportarlo como prueba, y hoy realmente lo que sentimos es que esta manifestación, el retirar la denuncia, lo único que representa es no solo un desconocimiento de lo que sucede en Venezuela, sino también una falta de respeto para con las víctimas. Le agradezco infinitamente habernos acompañado y gracias. Gracias, embajadora. Buenas noches. Gracias. También en línea está Santiago Cantón. Santiago Cantón es un referente académico en materia de derechos humanos y cuenta además con un extenso y nutrido currículum en lo que se destaca su labor como secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante 11 años, ni más ni menos. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches, gracias por invitarme al programa. Por favor. Bueno, me gustaría su opinión acerca de esta postura del gobierno argentino. Sí, recién escuchaba las palabras de la embajadora, de Lisa Trota. La verdad que es un disparate lo que han hecho, y sin ningún tipo de sentido, ningún tipo de fundamentación lógica. A mí me tocó escribir esa demanda que mencionaba la embajadora. ¿Usted la escribió? Sí. ¿Qué dice la demanda? A ver si le podemos contar a los argentinos. ¿Qué dice? Sí, claro. En primer lugar, hubo otros dos juristas, éramos tres. Los otros dos juristas, uno había sido ministro de Justicia de Canadá, con Trudeau padre, y el otro fue ex canciller de Costa Rica y ex vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nos tomamos varios meses, recibimos muchísimas denuncias, entrevistamos a testigos y a peritos. Muchos de ellos vinieron a presentar las declaraciones a la OEA en Washington y no pudieron regresar al país. Y ahí para concluir, lo que decimos es que hubo aproximadamente hasta esa fecha 131 asesinatos en manifestaciones, 8.292 ejecuciones extrajudiciales, más de 12.000 presos arbitrarios, 289 casos de tortura, 192 violaciones sexuales y por lo menos 6 desapariciones. Eso en un periodo de 2014 al 2018. Y luego lo que menciona Elisa, luego la situación se complicó bastante más. Están los informes de las Naciones Unidas, de la Oficina del Alta Comisionado, Michelle Bachelet, donde incorporan muchas de las cosas de nuestro informe y luego agrega nuevas, sobre todo el último, que prácticamente es una imputación en contra de Maduro. Ahora bien, ¿qué significan los crímenes de lesa humanidad? Y esto lo dice el Estatuto de Roma. Son aquellos que ofenden la conciencia de la humanidad y que pueden poner en riesgo la paz mundial. De ahí el nivel de importancia que se le da a los crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, lo que hizo este gobierno al retirar eso es decir,
no me importa la conciencia de la humanidad, a mí no me ofende que estén matando a miles de personas, a mí no me ofende que haya 196 mujeres violadas, a mí no me ofenden las desapariciones, a mí no me ofenden las ejecuciones extrajudiciales. Ese fue el mensaje que envió este gobierno, que es lamentable que se haga, es la primera vez desde el 83 en la democracia argentina que se toma un acto simbólico de esta naturaleza que afecta tan gravemente a los que creemos verdaderamente en los derechos humanos. Bueno, el otro día, el propio Alberto Fernández, en una nota, dos periodistas le preguntan sobre lo que ocurre en Venezuela, y muy suelto de cuerpo el presidente dice: el problema de los derechos humanos en Venezuela fue desapareciendo. ¿Cómo le cayó esa frase? Eduardo, pero supongamos, primero que no es cierto, porque está lo que ha pasado en los últimos meses, que claramente muestra que no están desapareciendo. Pero supongamos que sea cierto, que han desaparecido o que hay menos que lo que había antes. El presidente es un profesor de Derecho. La Corte Penal Internacional está para investigar crímenes de lesa humanidad que ya ocurrieron. No existen tribunales para investigar crímenes del futuro, por ahora, hasta donde yo sepa. Por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que está diciendo? No me interesa que se investiguen esos hechos. Ya pasaron, porque ahora no hay más, y los que ya pasaron no me interesa. Eso es garantizar la impunidad. No. Pero además, perdón, Díaz Cantón, además, son imprescriptibles en el mundo, en el planeta, y también para el derecho argentino. A ver, y se van a investigar, porque la Corte, la fiscal, hay distintas fases que no voy a aburrir a la audiencia, pero la fiscal ya llegó a una fase en donde dijo, por lo menos tortura sabemos que había. Eso ya se cumplió y eso se va a investigar. Y posiblemente ahora, próximamente, en las próximas semanas, porque el actual fiscal de la Corte Penal Internacional anunció que antes de irse, que se va dentro de un mes, iba a tratar de avanzar en los casos que quedaron pendientes, y entre ellos está el de Venezuela. Así que posiblemente haya decisiones en las próximas semanas, y no me extrañaría que lo que acaba de pasar fue una presión del gobierno de Venezuela para presionar a la fiscal de la Corte Penal Internacional a través del gobierno argentino retirando esa demanda. Y si les parecía mal, porque uno de los aspectos que plantea el comunicado de prensa de la Cancillería es que también retiraban el escrito presentado por el gobierno argentino. Si les parecía mal ese escrito, que retiren ese escrito. Pero no tenían por qué retirarse de la demanda, sin ningún sentido. Eso es claramente, primero, para presionar a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a que no siga investigando, y en segundo lugar, insisto, no le importan todos esos crímenes, no les importan. Y a las víctimas sí les importa. Claro que sí. Doctor, buenas tardes, soy el doctor Claudio Sin. Nosotros con Eduardo tenemos un muy amigo que es uno de los jueces de la Corte Penal Internacional de La Haya. Hoy no voy a mencionar el nombre y apellido por razones obvias de discreción, pero hoy hablé con él y me contaba que el retiro de la denuncia argentina no significa que no siga adelante la investigación de la Corte Penal. Vale decir, esto va a seguir adelante. Porque él me recordó esto, de ustedes se olvidan que nosotros tenemos el informe de la Corte Penal de Bachelet, exactamente. Y no podemos decir la verdad, Cantón. Nadie puede decir que la señora Bachelet es de la asquerosa derecha latinoamericana. ¿No, claro. ¿No es cierto? A ver, pero por eso la estupidez de retirarse de esto no tiene ninguna validez frente a la Corte Penal Internacional. No, ninguna. Porque no tiene solamente la demanda que presentamos nosotros. Exacto. Tiene un montón de demandas. La que presentamos nosotros fue una más. Tiene un montón de demandas y tiene la posibilidad de investigar por su cuenta. O sea, no tiene ningún sentido, salvo ofender a las víctimas, enviar un mensaje que no le importan los crímenes y nada más. Por eso digo, la Corte Penal es parte de Naciones Unidas, por supuesto, motivo por el cual ellos tienen muy en cuenta el informe de Bachelet, para convalidar y apoyar las denuncias que hubo, ¿no? Muy en cuenta, tanto que el último informe de Bachelet, si uno lo lee, está escrito como una imputación ante la Corte Penal Internacional. Exacto. Como una imputación contra Maduro. Exactamente. Eso es lo que es ese último informe. Claro. Santiago, muchísimas gracias, le agradezco mucho. No, gracias a ustedes. Gracias. Diego, Laje, hay mucha conmoción con esto, ¿no? Con esta posición argentina. Absolutamente hay conmoción. Primero te voy a poner en contexto
la posición argentina. Lo primero que hay que aclarar es que dentro del listado que vos mencionaste, no solo está Venezuela, también están Rusia y China. Recordemos que Argentina siempre juega sobre todo la alianza Buenos Aires-Moscú, que tiene cada vez más importancia. Es el primer detalle que hay que poner en contexto. Segundo, lo otro que hay que poner en contexto sobre este voto que acaba de extender la Argentina dentro del marco de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. No es la Asamblea General. Mucha gente se está preguntando, ¿qué es esto? Bueno, las Naciones Unidas tienen un órgano interior que es la Comisión de Derechos Humanos, que en muchos casos esta comisión, recordemos también, tiene miembros y está presidida por algunos países raros, vamos a decir, raros, que cada tanto te hacen un genocidio, que cada tanto Cuba está presente, por ejemplo, de China entra y sale. China tiene en este momento está presente y votó junto con la Argentina, por supuesto, en el eje de dictaduras, digamos, y de violadores seriales de los derechos humanos. Entonces, todo el órgano también está muy desprestigiado, cabe decir. Y en eso también entra, por supuesto, y sirve para embarrarle la cancha a Bachelet, que sí hizo un informe muy cuidado, debería ser, de derechos humanos en Venezuela, donde hizo un recorrido minucioso y un estudio detallado de cada caso con entrevistas que tomó mucho tiempo. Ese es otro de los detalles que hay que decir, porque también hay otros conteos de desapariciones forzadas y de ejecuciones extrajudiciales. Human Rights Watch tiene el suyo y otros tienen el suyo, pero cabe destacar el suyo y otros tienen el suyo, pero cabe destacar que el trabajo de Bachelet fue admirable y minucioso. El presidente Alberto Fernández, no hace mucho, hace pocos días, creo que, no sé si no fue el último fin de semana, en Radio 10 fue exactamente, en uno de los medios hegemónicos del gobierno, exactamente, con un periodista hegemónico del gobierno. Decía esto. Muchos sectores de izquierda me criticaron porque apoyé el informe de Bachelet cuando Bachelet marcó acciones del gobierno venezolano que atentaban contra los derechos humanos. Pero también trabajé para ayudar a Bachelet a que instale en Venezuela una oficina permanente que haga un seguimiento sobre el funcionamiento de los derechos humanos en Venezuela. Totalmente. Y poco a poco ese problema en Venezuela poco a poco fue desapareciendo. ¿Ustedes se dan cuenta de la barbaridad que dijo el profesor de Derecho Penal, de teoría del delito en la Facultad de Derecho, el presidente de la República, Alberto Fernández? La barbaridad que acaba de decir. Dijo, el problema de los derechos humanos en Venezuela fue desapareciendo. Significa que existió. Algo que está desapareciendo, que fue desapareciendo, significa que en algún momento existió. Ya es una barbaridad que haya dicho que fue desapareciendo, ¿no? Está bien. Pero significa que existió. Además, Eduardo... Y si existió, discúlpame, por favor, Silvia, por favor. Sí. Y si existió, señor profesor, es imprescriptible con que haya habido una violación de derechos humanos, un asesinato, una tortura. Eso existió, puede ya no haber más, pero eso ya es imprescriptible. O sea, lo que ha hecho el presidente de la República, y esto lo digo con una bronca impresionante, es que Alberto Fernández está proclamando la impunidad de Maduro. Y eso no se puede permitir. No puedo creer vivir en un país donde el gobierno argentino de Alberto y Cristina apoya a terroristas como los de Hamas y a dictadores como Maduro. No lo puedo creer. Vivir en un país así me da vergüenza propia y ajena por el resto de los países del mundo, que lo que hacen es condenar a los terroristas y condenar también a los dictadores. Porque no hay dictadores buenos y malos. No es que Videla era un perro asesino y Maduro es un buenito. Videla y Maduro son dos flores de hijos de puta, asesinos, dictadores, torturadores, violadores de los derechos humanos. No hay
violadores de derechos humanos buenos y malos. No es que Videla era malo y Maduro es buenísimo. Son dictadores, punto. Punto. Los delitos de lesa humanidad no desaparecen. El presidente cree que el delito de lesa humanidad, que la tortura desaparece, el asesinato desaparece. Los asesinatos o los asesinados están, los torturados están, las violaciones de derechos humanos están, no desaparecen nunca. Ahora, qué increíble. Vaya, a esta altura de la vida no me sorprende nada de Alberto Fernández, la verdad, sinceramente. Porque no hace mucho tiempo, en el 19, pasaron 2 años, el 29 de marzo del 19, mire lo que decía el señor Fernández. ¿Quién defiende el modelo de Maduro? Que no te agarre la máquina tragaboludos que te deglute al instante. ¡A la miércoles! Ahora, como presidente de la República, ¿te defiende el modelo de Maduro? ¿No te gusta este tuit, cumpa? Tengo otro para mostrarte. Del presidente actual, que ahora está con el dictador Maduro. Es del 17, del 30, del 7, del 17, cuando era opositor a Cristina, obviamente, y al kirchnerismo, al kirchnerato y a toda la porquería que es esa forma de pensar la vida. Mire lo que decía Alberto Fernández en ese momento. En Venezuela se ha quebrado la convivencia democrática y el gobierno ha cometido abusos imperdonables sobre los derechos humanos. El silencio es complicidad. Bien, presidente, ahora que usted haya retirado Argentina se haya retirado de la denuncia, es complicidad. Es complicidad, sin duda. Perdón, Silvita, mil disculpas. Justamente quería agregar lo que vos agregaste al minuto, al segundo, y es que los delitos de las violaciones contra los derechos humanos son delitos de lesa humanidad y por lo tanto son imprescriptibles. O sea, es una barbaridad. O sea, lo dijiste vos perfecto. Era también mi horror que... Pero ¿sabés qué? A mí me sorprende, y a vos también te debe sorprender, y a aquellos que nos están viendo y escuchando lo mismo, que el profesor de Derecho, presidente de la República, no lo sepa. ¿Cómo puede ser? Me mirás con ganas de decir algo, Willy. No, que aparte de todos estos movimientos y apoyos que está dando la Argentina en contra de Israel, a favor de Maduro, todo esto se siente lógicamente en todas estas negociaciones que lleva a cabo por el Club de París, por el Fondo Monetario, etcétera, etcétera. Porque el mundo toma nota, ¿no? Toma nota de todo lo que estás a favor del dictador Maduro, ¿qué quiere? ¿Que yo te ayude? Exactamente. O sea, no es gratis tampoco el apoyo a Maduro. Mire, en el informe de Bachelet dice que hubo asesinatos, desapariciones forzadas, persecuciones y amenazas, represión desmedida. ¿Le suena? ¿No es lo mismo que ocurrió entre el 76 y el 82? ¿No es lo mismo que con Videla, Macera y compañía? ¿No es lo mismo? Ah, no. Videla era un tremendo hijo de su madre y Maduro es y está desapareciendo. El problema, ¿cómo se entiende? Y hablando de lo que decía Diego Laje, esto de ahora la postura argentina con respecto a Israel, es gravísimo. Argentina votó ahora a favor de investigar los crímenes de guerra de Israel. No condena el terrorismo de Hamás. Es una locura. Edu, no usé la palabra eje Buenos Aires-Moscú en vano y livianamente. Es Moscú, Beijing,
Moscú, Beijing, Caracas, Teherán, no te la olvides, Teherán, Caracas, La Habana, Buenos Aires. ese es el eje. Ese es el eje. Nosotros estamos en el eje del mal. Claramente estamos en lo que George Bush hijo llamaría el eje del mal, y estamos en ese listado, Edu. Lo que quiero resaltar con este análisis, que te lo estoy dando diplomáticamente y te lo doy con carácter de analista, digamos, es que si vos mirás el listado de votaciones y posiciones internacionales automáticas, la Argentina aparece en medio de un club que no es el club que al menos comparte los valores que declamamos. Lo trato de decir de forma informativa y analítica. Por supuesto tengo mi opinión, que es un poquito más fuerte que esto, pero lo voy a dejar ahí. Lo cierto es que esto es un patrón, Edu. No es una vez que vos decís, bueno, la exposición, la situación marca esto. Esto que estás hablando vos de Israel, lo que estamos hablando dentro de Israel dentro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, lo que estás hablando de Argentina dentro de la discusión por la cuestión venezolana, lo que estás tu análisis, yo simplemente le agrego esta oración al pie. Mirá qué casualidad, siempre, automático, siempre. ¿Con quién votó Argentina condenar por crímenes de guerra a Israel? Ahora, mientras recibió Israel más de 3.000 misiles de un grupo terrorista. Votó Argentina con Bahrein, Bangladesh, Bolivia, Burkina Faso, China. Vas a encontrar los mismos que te mencioné. Cuba, Eritrea, Gabón, Indonesia, Libia, Mauritania, México, Namibia, Pakistán, Filipinas, Rusia, Senegal, Somalia, Sudán, Uzbekistán y obviamente Venezuela. ¿Se dan cuenta?